Buen día. Nosotros somos el grupo número 17, mi nombre es Claudio Rodríguez y nuestro tema a exponer es la energía solar en Chile. El sol es de las fuentes de energía a las que se le prestó una primera atención y en las que se centró gran parte de la investigación en materia de energías alternativas. No en vano se trata de una energía totalmente limpia y 100% renovable. El sol, la estrella que por efecto gravitacional de su masa domina el sistema planetario que incluye a la Tierra mediante la radiación de su energía electromagnética, aporta directa o indirectamente toda la energía que mantiene la vida en la Tierra, porque todo el alimento y el combustible procede en última instancia de las plantas que utilizan la energía del sol. Energía solar, energía radiante producida en el sol como resultado de reacciones nucleares de fusión. Llega a la Tierra a través del espacio en cuantos de energía llamados fotones, que interactúan con la atmósfera y la superficie terrestre. Es preciso señalar que existen algunos problemas que debemos afrontar y superar. Aparte de las dificultades de una política energética solar avanzada, conllevaría por sí misma, hay que tener en cuenta que esta energía está sometida a continuas fluctuaciones y a variaciones más o menos bruscas. Así, por ejemplo, la radiación solar es menor en invierno, precisamente cuando más la necesitamos. Es de vital importancia proseguir con el desarrollo de las incipientes tecnologías de captación, acumulación y distribución de energía solar para conseguir las condiciones que la hagan definitivamente competitiva a escala planetaria. En el ciclo ecológico los humanos aprovechamos una ínfima parte. A pesar de ello existe una gran diversidad de sistemas que permiten aprovechar esta energía, como lo son la energía solar térmica, hornos solares y la electricidad fotovoltaica. A continuación, mi compañera Stephanie Tirado dará a conocer los diferentes tipos de energía solar. Les voy a hablar sobre los diferentes usos de la energía solar. El interés de encontrar nuevos recursos de energía renovables se comenzó a investigar de la forma en que se podía aprovechar una energía ilimitada y no contaminante, como es la energía solar. Debido a esto, se encontró 4 formas de aprovechar este tipo de energía, las cuales son las térmicas, las fotovoltaicas, las termoeléctricas y las fotoquímicas. La energía solar térmica son acumuladores de agua que intercambian el calor a uno o varios colectores. Se puede aprovechar la radiación solar para generar calor con la denominada energía solar térmica, de baja temperatura. El colector consiste en una superficie que está expuesta a la radiación solar. Esta posibilita absorber el calor y transmitirlo a un fluido. En una función de la temperatura que se quiera obtener, se necesitará un determinado tipo de colector y el empleo del calor será para una función diferente. La energía solar térmica de baja temperatura es aprovechada fundamentalmente para calentar el agua, estando al servicio de los usuarios de edificios, viviendas y mediante la instalación de unos paneles solares. Algunas empresas también utilizan el uso térmico para el desarrollo de la agricultura. En los procesos térmicos, los colectores de placas planas interceptan la radiación solar en una placa de absorción por la que pasa un llamado fluido portador. En estado líquido o gaseoso se calienta al atravesar los canales por transferencia de calor desde la placa de absorción. La energía transferida por el fluido portador está dividida entre la energía solar que incide sobre el colector, expresada en porcentaje. Esta se llama eficiencia instantánea del colector. Los colectores de las placas planas tienen en general una o más placas cobertoras transparentes para intentar minimizar las pérdidas de calor de las placas de absorción en un esfuerzo para maximizar la eficiencia. Son capaces de calentar los fluidos portadores hasta los 82 grados Celsius y obtener entre 40 y 80% de eficiencia. El sistema de energía solar está compuesto por captadores solares de placas planas. Es un vidrio que cubre el captador. No solo protege la instalación, sino también permite conservar el calor produciendo un efecto invernadero que mejora el rendimiento del captador. Hay 3 tipos de captadores: los captadores solares de placas planas, captadores solares de tubos de vacío, todo vidrio, y captadores solares de tubos de vacío con tubos de calor, por cambio de fase. Después están los circuitos. Hay un circuito primario y un circuito secundario. Aquí en el circuito secundario se produce el intercambio de calor. Después vienen los acumuladores.
El acumulador es un depósito donde se acumula el agua calentada útil para el consumo. Después están las bombas, el vaso de expansión y el panel de control, que vendría siendo que aquí se muestran las temperaturas en cada instante. Una forma también de usar la energía solar térmica son los hornos solares. Aunque a muchos nos cueste creer, el horno solar es una cocina eficiente y duradera. La energía solar no se emplea únicamente para desarrollar aparatos que generan electricidad o calefacción, sino también ha llegado a formar parte de lo electrodoméstico. El horno solar es un aparato que se hace con el fin de ahorrar energía. Puede sustituir a las parrillas o incluso a la estufa. Evita el uso de hidrocarburos que contaminan altamente a la tierra, provocando así el efecto invernadero y otros contaminantes. Habitualmente estos artefactos poseen una delantera, que es un dispositivo de captación solar. Esto se le llama entre 30 y 60. Su nombre proviene de dos posiciones que pueden ser utilizadas dependiendo de la orientación del sol. Ahora los dejo con mi compañero Bernardo Espinosa, que les va a hablar sobre otro tipo de energía. Bueno, me correspondió hablar sobre la energía solar fotovoltaica. La energía solar fotovoltaica se caracteriza por funcionar a base de paneles solares que captan las radiaciones luminosas del sol y las transforman en una corriente eléctrica. Estos paneles especiales están compuestos por unas células fotovoltaicas, que es donde realmente tiene lugar la transformación de la energía luminosa a electricidad. Las células solares, hechas con obleas finas de silicio, arseniuro de galio u otro material semiconductor en estado cristalino, convierten la radiación en electricidad de forma directa. Ahora, se dispone de células con eficiencia de conversión superior al 30%. Por medio de la conexión de muchas de estas células en módulos, el coste de la electricidad fotovoltaica se ha reducido mucho. El uso actual de las células solares se limita a dispositivos de baja potencia, remotos y sin mantenimiento, como boyas y equipamientos navales espaciales. Células fotovoltaicas. La electricidad obtenida por medio de la energía solar térmica de alta temperatura se consigue mediante las llamadas centrales de torre o mediante los conectores cilíndricos parabólicos. En estas instalaciones se calienta un fluido que transporta el calor y genera electricidad mediante una turbina o un alternador. Por su parte, el proceso de conversión de la energía eléctrica obtenida mediante la solar fotovoltaica se produce a partir de la temperatura del sol. Esto mediante complejas reacciones químicas que producen pérdida de masa. Libera energía a través de la radiación solar que se aprovecha en la superficie de la Tierra, que transforma en energía solar eléctrica con los paneles solares fotovoltaicos. El proceso de transformación se logra gracias a las células fotovoltaicas que transforman la radiación solar en electricidad. Estas células, que están realizadas por materiales semiconductores, principalmente de silicio, son las encargadas de recoger las radiaciones luminosas y convertirlas en energía eléctrica. El silicio es el mineral más utilizado en este momento por su calidad y disponibilidad en la naturaleza. Estas células fotovoltaicas formadas por los nódulos fotovoltaicos y estas a su vez con las instalaciones de cableado requeridas contribuyen a un generador fotovoltaico. La electricidad que este produce varía dependiendo entre otros factores de la intensidad energética de la radiación que llega a las células, de la temperatura ambiente, de la cantidad de módulos instalados y la inclinación. El rendimiento de los módulos fotovoltaicos está... Empieza el rendimiento. El rendimiento de los módulos fotovoltaicos está garantizado durante todo el año, siempre que reciba radiación solar. El porcentaje de la radiación solar recibido por la célula de silicio se convierte en potencia eléctrica alrededor de 17%, aunque son más productivos dependiendo de la época del año. En este sentido, normalmente en verano se genera más electricidad debido a la mayor duración del tiempo soleado. En los días nublados también se genera electricidad, aunque el rendimiento energético se reduce proporcionalmente por la menor intensidad de la radiación. En la energía solar fotovoltaica, lo importante es que la incidencia del rayo solar sea perpendicular a la placa y no necesita que el día sea especialmente caluroso como el caso de la térmica. Energía solar termoeléctrica. Consiste en el empleo de la radiación solar incidente sobre la superficie terrestre para el calentamiento de un fluido que se hace pasar posteriormente por una etapa de turbina, bien directamente, en las configuraciones solo primario o a través de un sistema de intercambio térmico con otro fluido que circula por la turbina en la configuración conocida como primario-secundario. Tras la etapa compuesta por los equipos propiamente solares,
concentrador óptico y receptor solar, este esquema tiene muchas similitudes con las tecnologías termoeléctricas convencionales basadas en la conversión mecánica del calor y ulteriormente la generación eléctrica en el alternador a partir del movimiento mecánico rotativo. La captación y concentración de los rayos solares se hacen por medio de espejos con la orientación automática que apuntan a una torre central donde se calienta el fluido, o con mecanismos más pequeños de geometría parabólica. Las centrales termosolares para producción de electricidad implican siempre diseño de sistemas de concentración que tratan de migrar a gran tamaño y en condiciones reales de operación, geométricas que se aproximan a la del concentrador parabólico ideal. Energía solar fotoquímica. Los átomos y moléculas de muchos compuestos son excitados por los fotones provenientes de la luz solar y realizan de esta forma reacciones químicas. Estos procesos ya se estudiaban en el siglo XIX para la fotografía, sobre todo en los haluros de plata, los cuales reaccionaban al absorber la energía proporcionada por la luz. Actualmente se está experimentando con la aplicación de la luz solar a las aguas residuales para oxidar diversos compuestos y eliminar así su toxicidad. La energía solar fotoquímica abre un gran abanico de aplicaciones. Entre ellas está el tratamiento de aguas residuales, industria química, aprovechamiento energético. Este sería un proceso similar a la fotosíntesis de las plantas, con la ventaja de que no tenemos que usar organismos vivos como se le hace en los biocombustibles. Los combustibles sintetizados podrían tener dos usos: motores de combustión y pilas combustibles para generar electricidad, las cuales no tienen por qué ser de hidrógeno. Siguiendo, nuestro compañero Maximiliano Ivrieta va a hablar de cuánta energía solar llega a nuestro país aproximadamente. ¿Cuánta energía solar llega a nuestro país diariamente? El estudio mostrado a continuación está basado en base a resultados obtenidos a la Universidad de Santiago de Chile, Explora y ESO, European South Observatories, y la participación de 100 establecimientos de nuestro país en el año 2005 entre septiembre y octubre. Para su lectura se usó el solarímetro y un multímetro usado para la medición de radiación solar. Pero, ¿cómo funciona el solarímetro? El equipo que fue utilizado consta básicamente de dos instrumentos: un sensor de radiación y un multímetro. El primero es el equipo que convierte la radiación solar a una señal eléctrica de voltaje que puede ser cuantificada y que es llamado solarímetro. El segundo es un equipo que sirve para medir varias cantidades de voltaje corriente, resistencia, conductibilidad, etc. En el estudio se utilizó el voltímetro para medir la salida del detector, como podemos observar claramente en esta imagen. Pero, ¿cómo se realizaron las mediciones? Luego de un periodo de prueba realizaron 3 mediciones diarias, a las 9 de la mañana, a las 12 del día y a las 15 horas, durante 9 días, el 26, 27, 28, 29 y 30 de septiembre, y el 11, 2, 13 y 14 de octubre del 2005. En cada medida se midió la radiación central vertical hacia arriba y la radiación directa cuando el fotosensor apunta directamente en la dirección del sol. Resultados de la investigación. Lo primero que se observó es que la energía que llega a nuestro país no se distribuye de manera homogénea. A partir de los gráficos, que incluso en el norte de Chile hay sectores donde llega menos energía a determinadas horas del día. Por otro lado, la energía varía bastante según la hora del día, la humedad y la nubosidad. A continuación se muestran diversos gráficos en donde obtenemos las medidas de las 9 am, 12 am y 3 pm. Primer gráfico, potencia solar a las 9 am. La fecha indica un sector al interior de Arica, en el norte, donde la intensidad de radiación fue aproximadamente 500 watts metro cuadrado. Se puede ver que hacia la costa la intensidad de la radiación baja levemente, y esto es una indicación de que la costa generalmente amanece nublado. Se puede ver además que en todo el sur de Chile, desde Valdivia al sur, la radiación es aproximadamente constante y está en verde. La intensidad de la radiación baja a medida que nos movemos hacia el sur, porque el ángulo con que llegan los rayos del sol a la superficie es mayor y parte de la radiación es absorbida por la atmósfera. Se puede observar que la radiación varía bastante según el sector donde se mida. Esto tiene relación con la nubosidad, pero también varía mucho a lo largo de Chile.
Hacia el lado izquierdo del mapa se puede ver la radiación proveniente de la isla de Pascua. La intensidad es menor que la que hay en el continente, a la misma latitud, y esto indica que la hora de nubosidad es la isla. Gráfico de la potencia solar a las 12 horas. En este gráfico se puede ver que la intensidad es mucho mayor que en la mañana, llegando hasta los 1500 watts por metro cuadrado. En el norte, marcado en azul, en la zona de la costa hay sectores con alta y baja radiación. Esto se debe a la nubosidad que normalmente existe a la costa. La radiación en Isla de Pascua llega hasta los 1000 watts por metro cuadrado y se observa también la radiación medida en la isla de Juan Fernández. Se puede observar también que hay una gran variabilidad en la intensidad, o sea, hay sectores a los que llega una gran radiación y otros sectores cercanos que reciben baja intensidad de radiación. Esto es normal, ya que la potencia recibida depende mucho de la nubosidad local. Desde Valdivia hacia el sur, la potencia de la radiación se mantiene baja. Esto tiene una relación con la nubosidad y con la mayor ángulo que tienen los rayos del sol con la superficie terrestre. Gráfico de la potencia a las 3 pm. Durante la tarde, a las 3 pm, se observa que la radiación solar nuevamente baja a niveles similares a los que ocurren en la mañana. Esto es normal y ocurre porque la posición del Sol con respecto a la Tierra ha cambiado. Obviamente, el ángulo de incidencia es mayor y la distancia de la atmósfera que tiene que atravesar la radiación solar para llegar a la Tierra en esa región es mayor. Se ve claramente que la máxima cantidad de radiación que llega a la Tierra en las horas del mediodía. Potencia total recibida por regiones. Una manera de obtener la potencia total recibida del Sol en cada una de las regiones de nuestro país es multiplicar el promedio de la radiación recibida en la región por el área de ella. Por muchas razones esta cantidad no va a ser nunca lo que podamos aprovechar, pero nos da una idea más o menos de la inmensa cantidad de energía que nos llega del Sol. En el gráfico se muestra la potencia promedio de todo el periodo medido, 27 de septiembre hasta el 14 de octubre del 2005, recibida por región en los 3 horarios mostrados. Se puede ver que a mayores potencias son recibidas a las 12 horas del día. Los promedios de la segunda región a las 12 y 15 horas son algo más bajo que la tercera región porque muchas mediciones se realizaron en ciudades costeras que por la nubosidad natural tienen menor radiación incidente. La potencia recibida a las 3 pm es más alta que la recibida a las 9 am porque esta última medida es de 4 horas antes que el máximo, 1 pm, ¿cierto? Mientras que la medición de las 3 es 2 horas después que el máximo. Estas diferencias muestran la importancia de la posición del Sol en la intensidad de la radiación recibida. A continuación los dejo con mi compañero Carlos Rodríguez, que le hablará de la implementación de la energía solar en nuestro país. En Chile, las empresas mineras ven el ubicarse en uno de los desiertos más áridos del mundo como una oportunidad para acceder a la energía que requieren para sustentar sus estructuras productivas. ¿Cómo se logra dicho objetivo? El objetivo va enfocado en algunos de los proyectos de energías renovables no convencionales que se están llevando a cabo principalmente en el norte de nuestro país. La puesta en marcha de esta planta rompe hasta con 4 paradigmas en el mundo de las energías renovables no convencionales. Por una parte, se trata de la primera planta en el mundo sin subsidio de ningún tipo, lo cual supone un antes y un después en este tipo de energía a nivel mundial. Por otra parte, se trata de una planta solar fotovoltaica más productiva del mundo, ya que tendría un factor planta del 31%. Como referencia en Chile, las eólicas instaladas están en torno del 20%. Finalmente, la instalación se convierte en la primera planta fotovoltaica industrial construida en Chile, por un lado, y de Sudamérica por otro. La construcción de esta planta, que considera 1 MW de potencia instalada, equivale al consumo de 5.000 hogares. Terminará durante este año y se supondrá una reducción de las emisiones de 1.680 toneladas de CO2 por año. Otro proyecto de gran importancia es el Parque Fotovoltaico Atacama Solar, que se ubicará en la zona de Pica y se convertirá en el mayor del país. El Parque Fotovoltaico Atacama Solar tendrá una capacidad instalada de 250 MW y hasta ahora es el proyecto de energías renovables no convencionales más grande que se desarrollará en nuestro país. Se han anunciado iniciativas de mayor capacidad de generación que suponen 400 MW
pero aún están en etapas iniciales, mientras que en el caso de Atacama Solar, las intenciones son comenzar a construir de inmediato con el fin de tener, hacia fines del 2012, los primeros 50 megawatts instalados. El costo de este proyecto superará los $700 millones en su total. Como conclusión de nuestra presentación, todos sentimos la energía del sol todos los días a una distancia de 150 millones de kilómetros. Estamos lo suficientemente lejos para disfrutar los beneficios de su luz y calor. La energía solar es una fuente de energía renovable, una fuente de energía inagotable y sustentable en el tiempo. Adicionalmente, al ser la energía solar una fuente de energía limpia, no emite contaminantes al medio ambiente y es virtualmente asequible en cualquier lugar del mundo. Producto de la sobreexplotación de los recursos no renovables y la preocupación por las externalidades que ellas generan, efecto invernadero y el avance sobre el calentamiento global. Existe una creciente conciencia social y de los gobiernos de explotar este tipo de energías. Por ello, cada vez es más común observar en Chile el uso de sistemas fotovoltaicos y el uso de turbinas eólicas para suministrar soluciones de energía a casas de residencia permanente y de descanso, iluminación en lugares remotos, etc. Incluso se observa una creciente dependencia de soluciones de energía solar para proveer de electricidad a poblaciones apartadas, la creciente demanda de energía eléctrica y la necesidad de diversificar la matriz energética de Chile. Llevó al gobierno chileno a desarrollar un plan que al año 2010 el 15% de la producción energética provenga de fuentes de energía renovable tales como la energía solar. Como chilenos deseamos que se acrecienten los planes o programas de subsidio individuales para quienes usen la energía renovable, apoyando los planes de ahorro de energía municipales e instituciones en viviendas unifamiliares, colegios, universidades e institutos comunitarios. También debe haber apoyo para los grandes proyectos de potencia solar, eólicos, de biomasa, de energía oceánica, geotérmica u otras que tengan contenido social de reemplazo a los contaminantes atmosféricos generados por los procesos térmicos tradicionales. Chile debe acelerar su paso en el tema del desarrollo global de los energéticos naturales renovables. De lo contrario, corremos un riesgo grande de ser avasallados por la actual tecnología mundial de artefactos, equipos y comercialización atrevida de los países del primer mundo y asiáticos. Una de las principales causas de la existencia de instalaciones deficientes es la escasez de profesionales suficientes preparados en este nuevo campo. Incluso en los niveles básicos, instaladores y montadores, a menudo técnicos procedentes de otras ramas, son los encargados de diseño e instalación de sistemas de energía solar, a pesar de que estas técnicas requieren de especialistas bien preparados, no porque presenten una gran complejidad en sí misma, sino por la escasez de experiencia anterior en las cuales apoyarse. Sin embargo, resulta un tanto decepcionante comprobar que un apreciable porcentaje de las primeras instalaciones, e incluso algunas terminadas, tan solo hace 2 o 3 años no están correctamente diseñadas, no funcionan de forma óptima o bien lo hacen con un muy bajo rendimiento. A continuación les mostraremos un video a modo de conclusión de la energía solar en Chile, lo que se está trayendo para acá o cómo funciona. La energía solar se produce gracias al procesamiento de la luz y el calor del sol por medio de lentes. Aún se utiliza muy poco para alimentar masivamente las redes eléctricas a nivel mundial, siendo Alemania el país que lidera la generación con este tipo de energía, pero con el 1% del total de energía eléctrica que ese país produce. En Chile, esta tecnología aún no tiene participación en la matriz energética actual. Su poca utilización en las redes eléctricas mundiales se debe, en parte, a que es uno de los tipos de energía más caros en cuanto a la inversión que requiere, por lo cual su costo es uno de los más altos, más del doble que la generación con carbón y 4 veces más que la energía hidráulica. Por otro lado, los lugares con muy buena radiación solar no pueden ser trasladados a lugares de consumo eléctrico, por lo que es necesario hacer inversiones importantes para transportar la energía generada. Todo esto se refleja en mayores costos para utilizar esta energía y mayor impacto por las líneas de transmisión. Su principal virtud es su bajo impacto ambiental. Por otro lado, solo provee energía al estar en contacto directo con la luz solar, por lo que no puede dependerse de ella como suministro constante, ya que en los días nublados su capacidad de generación disminuye y durante la noche es nula.
Es por esto, principalmente, que se requiere de otro tipo de energías para respaldarla. Chile necesita de la mejor combinación de fuentes de energía para cubrir sus necesidades de crecimiento de una manera confiable, cuidando el medio ambiente y a un costo razonable para todos los chilenos.